Bueno, entonces hoy vamos a dar conclusión a la unidad 5 con su segunda parte, que es medidas de kurtosis. Ya habíamos revisado la semana pasada la parte de la unidad correspondiente a la asimetría. Entonces vamos a proseguir para no perder mucho tiempo. Bueno, entonces la kurtosis, como la asimetría en la estadística, forma parte de lo que hemos denominado o se denominan medidas de forma. Y tienen que ver básicamente precisamente con la forma de la distribución de los datos, que normalmente la reflejamos a través de un polígono de frecuencia, ¿verdad? En el caso de la simetría veíamos que la forma de ese polígono tendía a cambiar y las colas que presenta la distribución, que es una por la izquierda y otra por la derecha, en algunas ocasiones tendría a estar más larga por la izquierda, que llamábamos asimetría por la izquierda o negativa, y en otras ocasiones tendría a estar esa cola más larga por la derecha, que era lo que llamábamos asimetría positiva o asimetría por la derecha. Y que el caso de asimetría perfecto era cuando el lado derecho de la distribución coincidía exactamente con el lado izquierdo de la distribución. Y además calculamos el coeficiente de asimetría, donde el valor 0 denotaba asimetría perfecta y los valores por debajo de 0 indicaban asimetría negativa, y por la derecha de 0 el coeficiente indicaba asimetría positiva. Ahora nos vamos con la medida de forma correspondiente a kurtosis, que en cierta forma esta medida no solamente refleja la forma que va a tener la distribución, siendo esta aplanada, bajita, o siendo intermedia, muy próxima a lo que es la distribución normal, o estando por encima del estándar de la distribución normal. Y eso tiene mucho que ver también con la dispersión de los datos. Es decir, mientras más apuntada, mientras más elevada esté la parte central de la función del polígono, menos dispersión va a haber. Y mientras más bajita esté esa parte central, mientras sea más aplanada la curva, más dispersión va a haber en los datos. Entonces, esa que está presentada allí, que es la típica campana, ¿verdad? La campana de Gauss, muy parecida a la normal. Mejor dicho, la campana de Gauss es la campana normal. Esta distribución que está ahí, trata de asemejar que es la más próxima a la normal. Si nosotros pudiésemos obtener un coeficiente de allí de kurtosis, ese coeficiente estaría alrededor de 3. Se supone que para la distribución normal, común y estándar, el coeficiente de apuntamiento, es decir, el de kurtosis, debería valer 3. Y ese es el valor de la kurtosis asociado con lo que uno denomina una distribución mesocúrtica. Ahora, puede presentarse el caso de que ese polígono de frecuencia refleje una distribución de los datos que está más apuntada en el centro, más elevada, por encima de lo que es la, la normal. Entonces, sería un caso como el de la figura de la derecha. En ese caso es que hablamos de una distribución leptocúrtica, y si pudiéramos calcular un coeficiente, este estaría por encima del coeficiente de kurtosis de la distribución normal. El tercer caso es el de la distribución que está más achatada, y es la denominada distribución de datos platicúrtica, cuyo coeficiente se supone está por debajo del coeficiente de kurtosis de la distribución normal. Estos son, digamos, los tres casos emblemáticos con los que siempre se ejemplifica y los que teóricamente señalan, digamos, o ayudan a describir cómo es el concepto de la kurtosis. Pero puede haber infinidad de combinaciones entre ellas tres. Es decir, puede ser muy próxima a la mesocúrtica, puede ser muy próxima a la leptocúrtica, o puede ser muy próxima a la platicúrtica.
Además, pueden ocurrir casos en que aparezcan combinarse la forma de la distribución, aparezca una distribución, digamos, aproximadamente mesocúrtica y que tenga cierto grado de, de asimetría, bien sea por la derecha o por la izquierda. Igual al observar una distribución leptocúrtica ya pudiera tener alguna combinación también de asimetría y presentar un coeficiente de asimetría que sea o bien menor que 0 o bien mayor que 0. Y la misma situación puede ocurrir con una distribución platicúrtica. Es decir, una vez que uno tiene unos datos y quiere conocer la forma aproximada de la distribución, pues puede obtener los dos coeficientes, tanto el de asimetría como el de kurtosis. Y entonces la combinación de ellos ayuda a tener una mejor descripción de cómo es la forma de esa distribución. Bien. Si pudiésemos superponer las tres posiciones de las cuales estábamos hablando, tendríamos algo más o menos parecido a esto, ¿no? Siendo que la platicúrtica es la más achatada, la mesocúrtica la que tiende a estar en el centro y la leptocúrtica la más elevada, la más apuntada, ¿no? La que aparece allí en rojo. Entonces tenemos la más apuntada, la leptocúrtica, la que tiende al centro, que es la mesocúrtica, y la más aplanada, la platicúrtica. Cada una de ellas va a tener su propio coeficiente de kurtosis. Y básicamente hablamos de dos coeficientes, pueden haber más, pero lo que se utiliza más es el coeficiente de kurtosis cuartipercentílico y el coeficiente de kurtosis de Pearson, o el coeficiente de kurtosis basado en los momentos centrales con respecto a la media. Entonces, por ejemplo, para el caso del coeficiente de kurtosis cuartipercentílico, la ecuación para hallarlo es precisamente la que está allí. El coeficiente de kurtosis cuartipercentílico es un cociente donde en el numerador va la semisdiferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, yo agarro el cuartil 3, le resto el cuartil 1, lo dividimos entre 2 y ese es el numerador. Y en el denominador va a ir la diferencia del percentil 90, la distribución de los datos, menos el percentil 10. Ahora, la interpretación de este coeficiente depende de el valor que tiene la distribución normal. Para la distribución normal, el valor de este coeficiente de kurtosis es 2,263, que señala precisamente la distribución mesocúrtica. Así que una distribución será considerada mesocúrtica si su coeficiente de kurtosis cuartipercentílico es igual al de la distribución normal, ¿no? Precisamente este es el caso. Si está por debajo de ese valor, bueno, estamos en aquí, bueno, aquí hay un error. Si está por encima de ese valor es la leptocúrtica. Este que está aquí no es el que corresponde. Este símbolo del menor que. Aquí va el símbolo de mayor que. ¿Ok? Si está por encima de ese valor, estamos en el caso de la distribución leptocúrtica, o la más apuntada, la más elevada. Y si está por debajo de ese valor, y aquí también está erróneo, son los duendes de la tipografía, se colaron allí. Tiene que ser menor, ¿verdad? Si está por debajo de ese valor, entonces estamos en el caso de la distribución platicúrtica, la más aplanada. Esos son los tres casos. Coeficiente por arriba de 0,263, leptocúrtica, igual a 0,263 o aproximadamente igual, pues estamos en el caso de la mesocúrtica. Y si es menor que ese valor, entonces estamos hablando de la platicúrtica. Esto en cuanto al coeficiente que está basado en cuartiles y percentiles. Pero el que suele utilizarse más es el coeficiente de kurtosis de Pearson, o el coeficiente basado en el momento 4 centrado con respecto a la media.
que así como usamos el momento 3 para el caso de la asimetría, el momento 3 basado en la media, para la kurtosis se usa el momento 4 basado en la media. Y por supuesto, se usa también la desviación estándar. Entonces, la ecuación que suele utilizarse para ello, para calcular el coeficiente de asimetría de Pearson, es esta que está allá arriba, el momento 4 dividido entre la desviación estándar de la distribución elevada al exponente 4. Esos son los datos que se requieren. Ahora, el momento 4 tiene dos maneras de calcularse. Una para datos agrupados y otra para datos no agrupados. Cuando tenemos los datos no agrupados, usamos la ecuación parecida a la que se usaba para la varianza, solo que el exponente de los desvíos no va a ser 2, sino que en este caso va a ser 4. Y si usamos para datos agrupados, igualito el exponente de los desvíos va a ser 4, pero aparece un factor adicional que es la frecuencia de la clase, cuando estamos en los datos agrupados. Entonces, vamos a hacer un ejemplito, así como hicimos para la simetría, vamos a hacer un ejemplito con los datos agrupados en una distribución de frecuencias. Ya tenemos tiempo, ¿verdad? Vamos a empezar. Bueno. Para efectos de el coeficiente de kurtosis de Pearson, si la distribución es mesocúrtica, ese coeficiente, o aproximadamente mesocúrtica, ese coeficiente va a ser 3 o muy cercano a 3. Si la distribución es leptocúrtica, ese coeficiente va a estar por encima de 3. Va a tener un valor mayor de 3. Y si la distribución es platicúrtica, entonces ese coeficiente va a ser menor que 3. Entonces, esas son, digamos, las tres situaciones a considerar para la interpretación del coeficiente de kurtosis de Pearson o coeficiente de kurtosis basado en los momentos, específicamente en el momento 4 centrado respecto a la media. Entonces, el coeficiente igual a 3, mesocúrtica. Coeficiente mayor que 3, leptocúrtica o apuntada. Coeficiente menor de 3, platicúrtica. La distribución achatada. Bueno, entonces, ¿qué cosas necesitamos para realizar el cálculo? Bueno, la ecuación del coeficiente de kurtosis que lo tenemos allí. La ecuación para conseguir el momento cuarto centrado con respecto a la media. Y el valor de la distribución estándar. Son datos que estamos usando, los mismos que vamos a usar hoy, los mismos que usamos en el cálculo del coeficiente de asimetría la semana pasada. Y por lo tanto es la misma desviación estándar, que fue de 5,4340. Entonces vamos a utilizar también la misma tablita. Voy a mover un momentico esto. Tapa un poquito la última columna. Entonces aquí tenemos una tabla que contiene, bueno, tiene 3, 6, 9 columnas. Entonces, las columnas que vamos a utilizar para el cálculo de este coeficiente va a depender lógicamente de cuál es el numerador del momento 4, ¿no? Entonces, cuando uno observa allá arriba, si recuerdan, hace un momento cuando le presenté la ecuación, el momento 4 respecto a la media tiene unos desvíos elevados al cuadrado
y multiplicado por la frecuencia en el caso de los datos agrupados como este que nos ocupa, que tiene 5 intervalos. Entonces, si estuviésemos en el caso de la varianza, se obtenían, las columnas que obteníamos era hasta la columna número 8, que es donde aparecen los desvíos al cuadrado, ¿verdad? Aquí. O sea, esa era la columna que necesitábamos cuando íbamos a calcular la varianza. Lo que se hacía era que se sumaba esa columna completa, producto de multiplicar la columna anterior por la frecuencia, sumábamos esa columna y eso nos daba el numerador del cociente de la varianza. Pero ahora no nos aparece elevado al cuadrado, sino que nos parece elevado a la 4. Entonces, sencillamente, sin inventar mucho, sin enredarse tanto, la última columna, la columna 9, que es la que necesitamos para obtener el momento centrado número 4, surge de multiplicar los desvíos cuadráticos, que es la columna 7, desvíos cuadráticos, por la columna que mencionaba hace rato, la que tiene los desvíos cuadráticos por la frecuencia. Con esas dos, multiplicando esta con esta, obtenemos la que nos interesa para el momento 4. Bien. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, una vez que se efectúan los productos directos, ¿no? Columna. La primera columna señalada con la segunda. Valor a valor, producto. Producto. Tercera fila con tercera fila. Cuarta fila con cuarta fila. Quinta fila con quinta fila. Nos dan los resultados que aparecen en la novena columna. La novena columna. Ahí tenemos, da unos valores grandes. No son valores pequeños, son valores más o menos grandes. Por ejemplo, ahí hay un valor de 35.851, el primero. Y el último que nos da un valor de 12.364. Luego, cuando sumamos esa columna, tenemos un número también más o menos grande de 52.811,6208. Esa suma es la clave. Ese es el numerador del momento 4. Sí, el numerador del momento 4. Permiso, profe. Se multiplica la columna 7 con la 8. Correcto. Para obtener la columna 9, la última. La columna 9, ok. Una vez que la tienes, la sumas. Sumas esa columna. Y el resultado de esa suma, perdón, el resultado de la suma de esa columna es directamente el numerador del momento 4. Esta sumita es el numerador que buscamos. Esa suma es el numerador del momento 4. Es la suma de las diferencias de los desvíos elevados a la 4, cada uno multiplicado por la frecuencia del intervalo. Esa suma dio 52.811,6208. Dividimos entre el total de la tabla, el tamaño de la muestra, que en este caso era 30, son los mismos datos. Y el resultado nos va a dar 1.760,3874.
Pero ese resultado es el resultado del valor del momento 4. No es el coeficiente de kurtosis todavía, ¿no? Acuérdate que el coeficiente de kurtosis requiere el momento 4, como no. Pero lleva como denominador la desviación típica elevada al exponente 4. Entonces tenemos el primer elemento. El momento 4 centrado respecto a la media. Necesitamos el segundo elemento, que es la desviación típica, la cual tenemos ya. Ya la tenemos aquí arriba también. Profe, una pregunta. ¿Por qué en la sumatoria arriba va un 5 y en la fórmula es una K? Ajá, porque cuando estamos en la fórmula, estamos hablando de cualquier distribución. Y acuérdate que en las distribuciones de frecuencia con intervalo, K representa el número de intervalos. Ah, ok. Entonces, en la fórmula se habla de manera genérica, se coloca K. Pero cuando ya tienes un ejercicio en particular, como en este caso, cuenta el número de intervalos que tienes. Y para este caso particular, pues son 5. ¿No? Entonces, en este caso, K vale 5 porque hay, precisamente porque hay 5 intervalos. Ok, ya. ¿Sí? Aquí están los primeros, la primera columna. Gracias, profe. Ajá. Bueno, ya continuamos en un momentico. Parece que, no, había un anuncio ahí y parecía que se iba a acabar el tiempo. Pero creo que no era todavía. Bueno, entonces la primera columna se congeló. Ok. Entonces la primera columna de la tabla son los intervalos. Tenemos 5 intervalos. Por lo tanto, la K vale 5. Y la sumatoria se hace 5 veces porque son 5 productos. Bueno, aquí se me adelantó. A ver. Bueno, estábamos hablando de que teníamos ahí ya